Soy camionero desde hace más de 20 años. He visto cosas en la carretera que muchos no creerían. Accidentes, asaltos, gente desesperada haciendo lo que sea por un poco de dinero o una oportunidad de escapar de su realidad. Nada de eso me asusta. He aprendido que en el camino, el verdadero peligro no son los fantasmas ni las leyendas de pueblo, son los vivos. Esa noche, transitaba la carretera que va de Nuevo Laredo a Monterrey, un tramo solitario, de esos donde puedes manejar 2 horas sin ver un alma. Era casi medianoche y llevaba un cargamento de electrodomésticos. No tenía prisa, pero tampoco quería quedarme varado en el camino más de lo necesario. Entonces la vi. Al principio, creí que era una ilusión provocada por el cansancio. Una figura femenina, parada en el acotamiento, iluminada por las luces de mi tráiler. Llevaba un pantalón de mezclilla, una chamarra ligera y una mochila al hombro. Su cabello era largo, oscuro, y aunque no podía verle bien el rostro, algo en su postura me hizo dudar. Pude haber seguido de largo. Siempre nos dicen que no nos metamos en problemas, que no recojamos a nadie, pero algo en ella. No parecía una vagabunda, ni una de esas personas que buscan aventón para asaltar. Se veía pequeña, frágil. Reduje la velocidad y me detuve a un lado del camino. ¿A dónde vas?, pregunté desde la ventanilla. Se acercó con cautela. Su voz era baja, temblorosa. A Monterrey. Súbete. No dudó ni un segundo. Apenas cerró la puerta cuando metí el cambio y seguimos adelante. No habló mucho al principio. Sus manos estaban heladas y apretaban la mochila con fuerza. Yo tampoco presioné. Hay gente que prefiere el silencio. Pero después de unos minutos, vi que miraba por el retrovisor una y otra vez, como si esperara ver algo. ¿Te están siguiendo?, pregunté, sin rodeos. Me miró, y fue ahí cuando noté el miedo en sus ojos. No lo sé, murmuró. Pero si ves un coche negro, dímelo. No hice preguntas. Aceleré un poco, tratando de alejarme de ese tramo vacío lo antes posible. Los kilómetros pasaban y la carretera seguía desierta. Apenas vi un par de camiones a lo lejos, pero nada más. Miraba los espejos cada tanto, y por un rato no vi ningún coche negro. Hasta que lo vi. Era un sedán oscuro, faros apagados, a unos 200 metros detrás de nosotros. No trataba de rebasar ni de llamar la atención, solo nos seguía. «Mierda», murmuré. Ella cerró los ojos un segundo, como si estuviera esperando esa confirmación. «¿Quiénes son?» «Gente mala». Aceleré más. No soy un novato en la carretera. Sé cómo manejar en situaciones difíciles, pero esto era otra cosa. Ese coche no tenía placas visibles. Su conductor no intentaba adelantarme, solo se mantenía allí, siguiéndonos. La chica respiraba agitada, abrazando su mochila como si fuera lo único que la mantenía con vida. «Dime la verdad», exigí. «¿Quiénes son?» Hubo un silencio largo antes de que contestara. «Trabajé en un restaurante en la frontera». Su voz temblaba. Al principio, todo estaba bien, pero luego me di cuenta de que las chicas que entraban ahí nunca salían. No tenía que decir más. Yo entendía perfectamente lo que eso significaba. «Intentaste escapar», asintió. «Pero ellos no dejan ir a nadie». El coche negro aceleró de golpe, reduciendo la distancia entre nosotros. «Agárrate». Giré el volante, desviándome a un camino secundario de terracería. Las llantas del tráiler levantaron polvo y piedras mientras el motor rugía. Sabía que era arriesgado, pero no iba a dejar que esos cabrones nos alcanzaran. El sedán nos siguió sin dudarlo. Vi que la chica sacaba algo de su mochila, un cuchillo de cocina. «Si nos atrapan», dijo con la mirada fija en la carretera, «no dejes que me lleven con vida». La imagen me heló la sangre. No era la primera vez que veía ese tipo de desesperación en una persona. «No nos van a atrapar».
El camino era angosto y traicionero. Con cada curva, el tráiler derrapaba un poco, pero yo conocía bien mi vehículo. Sabía cuánto podía forzarlo sin volcar. El coche negro intentó adelantarnos, pero en ese camino era casi imposible. Nos seguía como una sombra, esperando que cometiéramos un error. Entonces, lo vi. Más adelante, la terracería volvía a conectar con la carretera principal, y justo allí había un retén de la Guardia Nacional. Era nuestra única oportunidad. Pisé el acelerador con todo lo que daba. El tráiler rugió, lanzando humo negro por el escape. El coche negro trató de alcanzarnos, pero cuando vieron las luces del retén, intentaron frenar y dar la vuelta. Demasiado tarde. Apreté el claxon con fuerza mientras me acercaba al retén. Los guardias reaccionaron al instante, saliendo con armas en mano. Cuando vieron el coche negro, apuntaron sin dudar. Los del coche intentaron huir, pero no llegaron lejos. Los guardias nos rodearon y nos hicieron bajar. La chica estaba pálida, temblando, pero viva. ¿Está bien?, me preguntó uno de los oficiales. Estará mejor cuando esa gente pague por lo que ha hecho. Ellos asintieron y se llevaron a los del coche. A la chica la subieron a una patrulla y yo me quedé ahí, viendo cómo se la llevaban a un lugar seguro. Esa noche, cuando finalmente llegué a Monterrey, me senté en mi cabina y cerré los ojos. Nada de lo que pasó me sorprendió. Sé bien que en este país hay carreteras donde la verdadera pesadilla no son los accidentes ni los caminos solitarios. Son los hombres sin alma que acechan en la oscuridad. Conducir un tráiler por las carreteras de México no es para cualquiera. Es un trabajo solitario, peligroso y desgastante. Pero en mi caso, no tenía opción. Llevaba más de 20 años al volante, recorriendo todo el país, transportando mercancía de un punto a otro sin hacer preguntas. Era mi modo de vida, mi rutina. Pero aquella noche, en algún tramo olvidado de la sierra, mi destino estuvo a punto de cambiar para siempre. El viaje había comenzado sin problemas. Mi ruta me llevaba de Chihuahua hasta Durango, un trayecto que conocía bien. La carga no era nada especial, solo cajas de productos enlatados. Salí al anochecer, como siempre, cuando el tráfico de la ciudad disminuye y la carretera se siente más libre. Pero a medida que avanzaba hacia la sierra, la soledad se hizo presente. Kilómetros y kilómetros sin ver otro vehículo. Solo los faros del tráiler iluminando la cinta asfáltica y el murmullo del motor como única compañía. Fue alrededor de la medianoche cuando lo vi por primera vez. Un coche accidentado a un costado de la carretera. No era raro encontrar autos descompuestos en esos caminos, pero algo me hizo reducir la velocidad. El coche estaba volcado, con las llantas hacia arriba y las puertas abiertas. Me detuve unos metros adelante y bajé con mi linterna en mano. No había señales de vida. Revisé el interior, esperando encontrar a alguien herido, pero el auto estaba vacío. Sin sangre, sin cuerpos, sin señales de lucha. Solo un vehículo abandonado en medio de la nada. Regresé a mi tráiler con un mal presentimiento. Antes de arrancar, miré por el espejo retrovisor. A unos 100 metros más adelante, otro auto accidentado. El corazón me dio un vuelco. No podía ser coincidencia. Conduje lentamente hasta el segundo coche. Este tenía la cajuela abierta y varias cajas esparcidas en el suelo. Me bajé de nuevo, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Revisé las cajas. Ropa, documentos tirados, señales de que alguien había escapado apresuradamente. Pero no había rastro de nadie. La carretera se sentía inquietantemente vacía. No había señales de vida, ni siquiera el canto de los grillos. Solo mi respiración entrecortada y el viento frío soplando entre los árboles. Cuando me giré para regresar a la cabina, noté algo más adelante. Otros 2 vehículos, igual de abandonados, igual de desolados. La adrenalina se disparó.
Algo estaba mal, muy mal. No quise seguir explorando. Subí al tráiler y arranqué de inmediato. Aceleré más de lo que debía, sin importarme las curvas traicioneras de la sierra. Quería salir de ahí cuanto antes, alejarme de esa escena imposible. Pero apenas había recorrido unos kilómetros cuando el camino se tornó aún más aterrador. Más autos, muchos más. Camionetas, sedanes, hasta un autobús de pasajeros. Todos en diferentes estados de abandono. Algunos con los vidrios rotos, otros con las puertas abiertas de par en par. Parecía un cementerio de vehículos en mitad del monte. Mi instinto me gritaba que diera la vuelta, que saliera de ese camino antes de que fuera demasiado tarde. Pero dar la vuelta con un tráiler no era tan sencillo. Necesitaba encontrar un lugar más amplio para maniobrar. Entonces lo vi. Huellas. En la tierra junto a los autos, vi rastros de gente corriendo, marcas de lucha, rastros de sangre seca. No eran accidentes, no era abandono. Alguien, o algo, había hecho esto. No podía quedarme ahí. Pisé el acelerador con fuerza, con los nervios de punta, rezando para que el tráiler no tuviera fallas. No me detendría, sin importar qué viera en el camino. Pero entonces, algo me obligó a frenar de golpe. Justo en medio de la carretera, iluminado por mis faros, un hombre de pie. Vestía ropa desgarrada y tenía el rostro cubierto de polvo y sangre. No se movía. Solo me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera en shock. Toqué el claxon, pero no reaccionó. Dudé. Si lo dejaba ahí, seguramente moriría. Pero si bajaba, tal vez yo correría la misma suerte que los conductores de aquellos autos abandonados. Miré a los lados, buscando algún indicio de lo que había pasado. Los árboles parecían ocultar algo. Sombras entre la maleza, sombras que se movían. Ese hombre no estaba solo. Antes de que pudiera decidir qué hacer, un disparo sonó en la lejanía. Luego otro, y otro más. El hombre en la carretera reaccionó de golpe, como despertando de una pesadilla, y comenzó a correr hacia mi tráiler, gritando con desesperación. «¡Sácame de aquí! ¡Por favor! ¡Nos están cazando!». No esperé más. Abrí la puerta y el hombre trepó a la cabina con una rapidez sobrehumana. Apenas la cerró cuando vi lo que venía detrás de él. Hombres, armados, salieron de entre los árboles, encapuchados, con rifles en mano. Uno de ellos alzó el arma y disparó contra nosotros. Sentí el impacto en la carrocería del tráiler. No lo pensé más. Pisé el acelerador a fondo y salí de ahí a toda velocidad. El hombre a mi lado jadeaba, cubriéndose la cara con las manos. Temblaba sin control. «¿Quiénes son?», logré preguntar, sin apartar la vista del camino. Ellos asaltan a los conductores», dijo con la voz entrecortada. «Pero no es solo eso. Los dejan aquí, en medio de la nada, sin comida, sin agua, sin esperanzas de ser rescatados». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ahora entendía los autos abandonados, las huellas, la sangre. Eran víctimas, gente a la que habían despojado de todo y dejado a su suerte, en una carretera olvidada donde nadie pasaba. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», pregunté. «Días, semanas, ya no sé». Su voz sonaba rota. «Solo sé que nadie vuelve a salir. Si no nos matan ellos, nos mata la sierra». No respondí. Solo mantuve el pie en el acelerador, concentrado en salir de esa maldita carretera cuanto antes. Conduje sin detenerme, con los ojos fijos en el horizonte, esperando ver señales de civilización. Cuando finalmente llegamos a un retén de la Guardia Nacional, sentí que podía respirar de nuevo. Les conté todo, sobre los autos, los disparos, los hombres armados. Nos escoltaron hasta el pueblo más cercano, y desde ahí, la pesadilla terminó. Pero sé que en la sierra, ese camino sigue ahí, esperando a la próxima víctima, a otro conductor incauto que caiga en la trampa, porque hay lugares de los que nadie regresa,
y yo estuve a punto de convertirme en uno de ellos. Me llamo Ernesto y llevo más de 20 años manejando tráileres. No porque me encante, sino porque es lo único que sé hacer. No me quejo. He recorrido cada rincón de México, desde los caminos polvorientos de Sonora hasta las autopistas brillantes y caóticas de la Ciudad de México. Pero últimamente, la cosa se ha puesto fea. La empresa para la que trabajo empezó a exigir tiempos ridículos de entrega. Antes nos daban margen para descansar, pero ahora si no llegas a la hora exacta, te castigan con recortes de sueldo, o peor, con menos rutas. Y no me puedo dar el lujo de perder trabajo. Así que, como muchos otros, me obligo a manejar más horas de las que debería, tomando litros de café y pastillas para mantenerme despierto. Pero hay un límite. Esa noche me tocaba un viaje de Monterrey a Veracruz. Más de 700 kilómetros en una sola tirada. Apreté los dientes y me dije a mí mismo que podía con eso. A la salida de Monterrey, todo iba bien. Pero ya para cuando pasé Saltillo, el sueño me estaba arañando la cabeza. Empecé a sentir los párpados pesados, como si me hubieran colgado piedras en ellos. Sabía lo que venía. Microsueños. Ese maldito instante en que parpadeas, pero el parpadeo dura 3, 5, 10 segundos. Y en esos segundos puedes morirte. Ya me había pasado antes. Uno cierra los ojos solo por un momento, y cuando los abre, el tráiler ha avanzado solo, como si un fantasma lo hubiera guiado. A veces no pasa nada, sigues derecho, como si la suerte te cuidara. Otras, despiertas justo a tiempo para esquivar un coche, o, si tienes mala suerte, un barranco. La primera vez que pasó esa noche, desperté con el tráiler inclinado a la derecha. Sentí las llantas rozando el acotamiento y jalé el volante. Me enderecé, con el corazón latiéndome en la garganta. «Ya basta, Ernesto», me dije. «Bájate, camina, despabilate». Pero no lo hice, porque sabía que si me detenía, se me vendría el sueño encima como una avalancha. Así que hice lo que siempre hago: abrir la ventana, poner música a todo volumen y pegarme cachetadas en la cara. Pero no sirvió. Unos kilómetros después, pasó de nuevo. Cerré los ojos un segundo. Solo uno. Cuando los abrí, las luces de otro auto venían directas hacia mí. Pisé el freno y giré el volante con todas mis fuerzas. El tráiler gruñó, los neumáticos patinaron en el asfalto caliente y sentí que todo se iba a la mierda. La parte trasera del remolque se movió en un ángulo peligroso y por un momento pensé que iba a volcar. Pero el auto pasó. Era un sedán gris y dentro iba una familia. Una pareja con un niño dormido en el asiento trasero. Estuve a centímetros de matarlos. Mi respiración era un jadeo descontrolado. Sentí el sudor frío recorriéndome la espalda. Me detuve en el acotamiento con las manos aferradas al volante. «Ya estuvo, Ernesto», me dije. Pero no podía detenerme. No si quería conservar el trabajo. Me quedé allí unos minutos, tratando de calmarme. El café en el termo estaba frío, pero me lo bebí de un trago. Luego arranqué de nuevo. Conduje con las dos manos apretadas en el volante. Paranoico. No podía evitar pensar en qué habría pasado si el microsueño hubiera durado solo un poco más, si hubiera girado demasiado tarde. Seguí conduciendo, pero el sueño no se iba. Empecé a ver cosas, o eso creí. Luces a los lados del camino, sombras cruzando la carretera, cosas que no estaban ahí. Cada vez que parpadeaba, había algo nuevo. Primero, un bulto oscuro a la orilla del camino. Luego, una silueta delgada, inmóvil, observándome desde la maleza. Me repetí que eran ilusiones del cansancio. Mi cerebro tratando de mantenerse despierto, inventando cosas para asustarme. Pero entonces pasó algo que no podía ignorar.
Manejaba por un tramo de carretera desierta cuando, en el reflejo del espejo lateral, vi algo que me dejó helado. Había una silueta dentro del tráiler. Pegué un volantazo sin pensar, casi metiéndome en el carril contrario. Respiré con dificultad y miré de nuevo. Nada. Nada dentro del tráiler. Te estás volviendo loco, me dije. Pero el miedo ya estaba metido en mi cuerpo, pegado a mis huesos. Seguí adelante. El sueño seguía ahí. A veces tenía que levantarme del asiento mientras manejaba, mantenerme de pie un momento para no caer en otro microsueño. Y luego pasó lo peor. No sé cuánto tiempo había estado despierto. Todo se sentía borroso. Mi cabeza pesaba toneladas. Parpadeé. Solo un segundo. Cuando abrí los ojos, vi un tráiler viniendo de frente. Estaba en el carril equivocado. No tuve tiempo de pensar. Grité y giré el volante con todas mis fuerzas. El tráiler se inclinó, casi volcando. Escuché el rechinar de llantas y sentí como la carga se movía peligrosamente detrás de mí. Cuando por fin me detuve, estaba en la orilla de la carretera, con medio tráiler metido en la maleza. No sé cuánto tiempo pasé allí, temblando. Revisé el reloj. Faltaban 2 horas para llegar. El teléfono vibró. Era un mensaje de la empresa. Lleva retraso. Apresúrate. Me reí, pero fue una risa amarga. Sabía que esto iba a pasar otra vez. Y otra vez. Hasta que algún día no despertara a tiempo. Apagué el teléfono y me quedé sentado en la cabina, viendo las luces de los autos pasar en la distancia. No dormí. No podía. Porque sabía que si lo hacía, tal vez no despertaría nunca. Me llamo Ernesto Cárdenas y llevo más de 2 décadas recorriendo las carreteras de México al volante de un tráiler. He visto de todo: accidentes fatales, robos y carreteras que parecen tragarse a los que se aventuran solos por la noche. Pero nada se compara con aquella noche en la que sentí, por primera vez, que mi suerte estaba a punto de acabarse. La carga que me encomendaron era de alto valor: electrónicos, celulares y computadoras. La ruta que debía tomar atravesaba una zona infame, un tramo de carretera en Tamaulipas donde, según decían, los asaltantes acechaban como lobos. Se hablaba de camionetas sin placas que aparecían de la nada, persiguiendo a los conductores hasta obligarlos a detenerse. A algunos no los volvían a ver jamás. Yo no era un novato. Sabía cómo moverme, dónde parar y qué rutas evitar, pero esta vez no tenía opción. Me ofrecieron un pago extra por el riesgo, lo suficiente para tapar deudas y descansar unos meses. Así que acepté. El primer tramo del viaje transcurrió sin problemas. Pasé Monterrey al caer la tarde y me detuve en un paradero para revisar los neumáticos y llenar el tanque. Los otros traileros con los que compartía un café mencionaron lo de siempre. «No pares en la zona de El Encinal, compadre», me dijo uno, removiendo el azúcar de su café con lentitud. «Si ves luces detrás de ti, acelera y no te detengas». Yo asentí sin decir mucho. No me gustaba hablar de miedos antes de salir a la carretera. Arranqué de nuevo cuando el sol se hundía en el horizonte. Conduje atento, los ojos en los espejos, buscando cualquier señal de peligro. La carretera se extendía solitaria frente a mí, y pronto la oscuridad lo cubrió todo. Pasaron 2 horas sin incidentes. Estaba cerca del tramo peligroso cuando noté unas luces en el retrovisor. Eran faros de una camioneta, acercándose a mi tráiler a una velocidad constante. Puede ser cualquiera, pensé. Pero algo en la forma en que se mantenía detrás de mí, sin intentar rebasarme, me puso en alerta. Bajé la velocidad un poco para ver si pasaban. No lo hicieron. Mi agarre en el volante se tensó. Recordé los relatos. Camionetas sin placas, sin marcas, que primero acechaban y luego atacaban. Aceleré,
pero la camioneta hizo lo mismo. Ahora lo tenía claro. No era coincidencia. Saqué mi radio y traté de comunicarme con algún compañero en la zona. La respuesta fue solo estática. La camioneta se acercó más. En los espejos podía distinguir siluetas dentro, sombras que se movían con calma, como si supieran que tarde o temprano tendrían la ventaja. Mi única esperanza era llegar a la próxima estación de servicio, unos 40 minutos adelante. No podía bajar la velocidad. No podía dejar que me alcanzaran. Pisando el acelerador, sentí el rugido del motor luchando contra el peso de la carga. El tráiler se sacudió levemente, pero aguantó. Detrás de mí, la camioneta encendió sus luces altas, cegándome por los espejos. Una táctica sucia. Sabía que, si lograban emparejarse, intentarían hacerme perder el control. No les daría la oportunidad. El camino serpenteaba entre cerros, y las curvas se hicieron más cerradas. A lo lejos, las luces de una pequeña gasolinera aparecieron como un oasis. Era mi única oportunidad. Pero entonces, la camioneta aceleró. Lo sentí pegarse más, como si quisieran empujarme. Sabía que, si frenaba, estaba perdido. No podía hacer otra cosa más que seguir adelante, con el sudor resbalando por mi espalda. Faltaban menos de 10 minutos para llegar cuando vi algo más adelante. Un segundo vehículo atravesado en la carretera. Era una emboscada. No tenía otra opción. Bajé las luces, conté los segundos y justo antes de llegar a la curva, di un volantazo. El tráiler se inclinó peligrosamente, pero logré esquivar la camioneta bloqueando el paso. El costado del remolque pasó rozando el otro vehículo con un estruendo metálico, y por el espejo vi a los hombres correr hacia su camioneta, sorprendidos por mi maniobra. Pero aún no estaba a salvo. Las luces tras de mí reaparecieron y la persecución continuó. Ya podía ver la estación de servicio a lo lejos. Faltaban segundos. La camioneta hizo su movimiento final. Se puso a mi lado y uno de los hombres sacó el torso por la ventana, sosteniendo algo en las manos. No me detuve a ver qué era. Conduje hacia la estación de servicio con toda la potencia del motor. A medida que me acercaba, vi un par de luces encenderse dentro. Alguien estaba despierto. La camioneta detrás de mí dudó. Reduje la velocidad justo al entrar en la zona iluminada. Por fin, el tráiler se detuvo. Me quedé en la cabina, con las manos aún aferradas al volante, observando por los espejos. La camioneta pasó de largo. No se detuvieron, pero los vi girar en un retorno más adelante, alejándose en la oscuridad. Salí del tráiler con las piernas temblorosas. Un empleado de la gasolinera me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Respiré hondo. Lo había logrado. Esa fue la última vez que tomé una ruta de riesgo. Algunos dicen que me salvé por suerte. Otros, que debí haberme detenido cuando noté que me seguían. Yo solo sé que, en esa carretera, si te cazan, no hay segundas oportunidades. Soy camionero desde hace más de 20 años. He recorrido casi todas las carreteras de México, de sur a norte, de este a oeste. Pero si hay una que siempre evité lo más posible, es la que pasa cerca de la frontera, rumbo a Tamaulipas. No siempre fue así. Durante años fue un tramo más, solitario y monótono como cualquier otro. Pero un día, todo cambió. Aquel viaje fue como cualquier otro. Transportaba un cargamento de abarrotes desde Nuevo León hasta Reynosa. La carretera estaba oscura y vacía, con la única compañía de los reflectores amarillos en el asfalto y los letreros oxidados que avisaban la distancia a los próximos pueblos. A eso de la 1 de la madrugada, el cansancio comenzaba a hacer efecto, así que encendí un cigarro y bajé un poco la ventana para despejarme con el aire frío del desierto. A lo lejos, las luces intermitentes de un retén improvisado se hicieron visibles. No era raro encontrar retenes en esas rutas, sobre todo cerca de la frontera, donde el Ejército y la Guardia Nacional
Revisaban los camiones buscando contrabando o inmigrantes. Disminuí la velocidad y me preparé para lo de siempre. Preguntas, revisión rápida y a seguir el camino. Pero algo no cuadraba. A medida que me acercaba, noté que los hombres que bloqueaban la carretera no llevaban uniformes oficiales. Vestían chalecos antibalas, pasamontañas y pantalones tácticos, pero no había ni una sola patrulla militar, ni siquiera una torreta encendida. En lugar de eso, vi camionetas sin placas y faros demasiado potentes para ser de un retén legítimo. Demasiado tarde para dar la vuelta. Reduje la velocidad hasta detenerme y apagué el motor. Un hombre alto y robusto, con un fusil colgado del pecho, se acercó a mi ventanilla. Su voz fue tranquila, pero no por ello menos amenazante. «Bájate, patrón, vamos a revisar». Sabía que no tenía opción. Mi corazón latía fuerte, pero mantuve la compostura. Bajé del camión lentamente y levanté las manos, intentando no parecer nervioso. «¿Qué transportas?», preguntó otro de los hombres, mientras iluminaba la caja del tráiler con una linterna. «Puros abarrotes, latas, cereales, papel higiénico», respondí, sin perder de vista al que parecía estar al mando. «Ábrelo». Uno de los sujetos me empujó hacia la parte trasera del camión. Sus manos eran firmes, como si no tuviera prisa pero tampoco tolerara ninguna tontería. Saqué mis llaves con calma y abrí la puerta corrediza. Las luces del interior encendieron el cargamento de productos apilados en estantes metálicos. El líder asintió y chasqueó los dedos. 3 de sus hombres subieron al camión y comenzaron a revisar las cajas. Abrían algunas, sacaban productos, los examinaban con sospecha y los dejaban caer sin cuidado. No era un cateo meticuloso, más bien parecía que estaban buscando algo en particular. «¿Vienes solo?», preguntó el jefe. «Sí, siempre viajo solo». Él sonrió bajo su pasamontañas, una sonrisa cínica, de esas que no presagian nada bueno. «Mira, viejo», dijo, apoyando una mano en mi hombro. «Sabemos que a veces los patrones meten carga extra. Si traes algo que no quieras que encontremos, es tu oportunidad para decirlo». «Nada de eso, jefe. Lo que ve es lo que hay». Los hombres continuaron revisando. Uno de ellos sacó una caja de cereales y la vació en el suelo, como si esperara encontrar algo escondido entre los hojuelas. Otro abrió una bolsa de harina con su cuchillo, dejando escapar una nube blanca al viento. «Está limpio», dijo al fin uno de ellos. El líder me miró por un largo segundo, como si estuviera evaluando si decir algo más o dejarme ir. Finalmente, soltó una risita y dio un paso atrás. «Bueno, patrón, parece que tienes suerte hoy, pero quédate con esto. Aquí mandamos nosotros. Si la próxima vez traes algo que no nos guste». Levantó su mano en forma de pistola y la movió en un gesto que no necesitaba explicaciones. «¿Quedó claro?». Asentí. No había nada más que decir. Regresé a la cabina del camión con el cuerpo rígido y la mente en alerta. Encendí el motor y con un último vistazo al espejo, vi cómo los hombres regresaban a sus camionetas como si nada. Metí primera y seguí mi camino. Durante kilómetros, el volante me sudaba en las manos. Cada sombra en la carretera me parecía sospechosa. No volví a fumar en todo el trayecto, aunque mis dedos temblaban con ganas de sostener otro cigarro. Esa noche entendí algo que ya había escuchado en rumores, pero que nunca había vivido tan de cerca. Hay carreteras en este país donde las reglas no las dicta el gobierno, sino gente que no tiene miedo de hacerte desaparecer si no cumple sus condiciones. No denuncié. ¿A quién? Todos sabemos que en esas zonas las autoridades y los criminales son, muchas veces, la misma cosa. Me limité a seguir mi camino y agradecer que me dejaron continuar con vida. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, llevo un sobre con dinero en la guantera. No es mucho, pero sé que algún día lo tendré que usar, porque en esos caminos
Nunca hay garantías. Solo tienes una oportunidad de salir con vida. Y más te vale no desaprovecharla. Siempre me gustó manejar de noche. Las carreteras solitarias, el viento frío colándose por la ventanilla, el rugido del motor resonando en la cabina. Me hacía sentir libre. Pero esa noche, en un camino polvoriento rumbo a un rancho olvidado en el mapa, descubrí que algunas rutas son mejor no transitarlas. Era transportista desde hacía más de 20 años, llevando de todo: maquinaria, fertilizantes, ganado y, en esta ocasión, alimento en costales para un rancho al norte de Zacatecas. Me asignaron la entrega a última hora, cuando ya tenía planeado descansar después de un largo viaje desde Monterrey. Pero el pago extra era bueno, y no era la primera vez que me tocaba ir a ranchos recónditos. El camino era un trazo terregoso y angosto, sin señal de celular y flanqueado por cerros oscuros. Conducía despacio, atento a no caer en alguna zanja o reventar una llanta con las piedras sueltas. No había visto una sola casa en kilómetros, ni luces, ni gente. Cuando por fin divisé la entrada del rancho, noté que la reja estaba abierta, colgando de un lado, como si el óxido la hubiera vencido. Pasé despacio con el tráiler y me detuve frente a un par de bodegas de lámina corroída. Al bajar, sentí el aire caliente y seco, y un olor rancio que no supe identificar de inmediato. El primer hombre que vi salió de la penumbra con pasos lentos. Usaba un sombrero raído y ropa de mezclilla, pero lo que me inquietó fue su rostro. Tenía unas ojeras profundas, la piel ajada y los labios cuarteados. «Llegaste tarde», dijo con voz rasposa. «El camino estaba feo. Aquí traigo el encargo». Él asintió sin más y chifló por encima del hombro. De las sombras salieron otros hombres, flacos, pálidos, con la misma expresión ausente. Se movían con una lentitud antinatural, como si llevaran días sin dormir. Apenas hablaban entre ellos mientras comenzaban a descargar los costales. Algo no estaba bien. Me acerqué al primero que encontré y le ofrecí un cigarro. No me respondió. Solo lo tomó con manos temblorosas y lo guardó en el bolsillo sin encenderlo. «¿Todo bien, compa?», pregunté, pero no me contestó. Sentí una punzada de incomodidad. El aire olía a hierro viejo y sudor, mezclado con algo más que no lograba identificar. A lo lejos, vi una casona de adobe con ventanas opacas. Adentro, una luz amarillenta temblaba como si hubiera velas encendidas. El hombre del sombrero se me acercó de nuevo. «Firma aquí», dijo, extendiéndome un papel arrugado. Mientras firmaba, escuché un ruido ahogado, como un quejido. Provenía de la bodega. Intenté no prestarle atención, pero luego oí un grito. Un alarido breve, desgarrador. Los hombres que descargaban se quedaron inmóviles, tensos. Uno de ellos tragó saliva con dificultad y apuró sus movimientos. «¿Qué fue eso?», pregunté. El hombre del sombrero me miró fijamente. «No es asunto tuyo». Me dieron ganas de largarme en ese momento, pero mi curiosidad pudo más. Caminé unos pasos hacia la bodega, y cuando intenté asomarme, el hombre del sombrero me bloqueó el paso. «Dije que no es asunto tuyo». Su voz sonó más dura esta vez. Di un paso atrás. «Solo pregunto». Se oyó un grito. Él me miró unos segundos antes de responder. «Gente floja. Aquí nadie descansa hasta que se termina el trabajo». Mi estómago se revolvió. Algo no encajaba. «¿Los tienen trabajando a esta hora?». El hombre me sonrió, pero fue una sonrisa seca, sin rastro de amabilidad. «Aquí se trabaja hasta que el cuerpo aguante». Un sudor frío me recorrió la espalda. Observé a los hombres que descargaban. Ahora que los veía bien, algunos apenas podían mantenerse en pie. Uno tenía las manos llenas de ampollas reventadas. Otro tambaleaba con los ojos vidriosos. Eran esclavos. Lo entendí en ese instante. No sé si fue mi expresión,
pero el hombre del sombrero entrecerró los ojos. «Súbete a tu camión y lárgate. Ya terminaste tu entrega». Quise hacer algo, pero ¿qué? ¿Llamar a la policía? No había señal. ¿Enfrentarlo? Él tenía al menos una docena de hombres allí, y yo estaba solo. Opté por hacer lo más sensato. «Sí, claro. Solo déjame ir al baño antes de irme». Me señaló un cobertizo junto a la casona. Caminé con calma, pero en cuanto estuve fuera de su vista, rodeé la casa y me acerqué a la otra bodega. La puerta estaba entreabierta. Adentro, el hedor era insoportable, como sudor viejo, sangre y mugre acumulada. Vi literas oxidadas, colchonetas raídas y una fila de hombres sentados en el suelo con la mirada perdida. Algunos tenían vendas sucias en las manos, otros tenían los pies hinchados. Uno de ellos alzó la vista y me vio. «Ayuda», susurró con una voz quebrada. No tuve tiempo de reaccionar. Escuché pasos detrás de mí y un puño me golpeó la nuca. Caí de rodillas. El hombre del sombrero estaba allí, junto con otros dos. «Te dije que no es asunto tuyo». Me levantaron a la fuerza y me arrastraron fuera. Mi cabeza latía con dolor. «Súbete al camión y vete. No viste nada. No escuchaste nada». Me empujaron contra la puerta del tráiler. Respiré hondo. Mis piernas temblaban, pero asentí. Encendí el motor sin discutir y salí de ahí. Durante horas manejé sin rumbo, con las manos temblorosas. Cuando volví a tener señal, llamé a la policía. Les di la ubicación, les conté todo. Pero cuando llegaron, no encontraron nada. La bodega estaba vacía, la casona abandonada. Solo quedaban costales de alimento apilados en la entrada. Nadie volvió a ver a los hombres que trabajaban allí. Desde entonces, cada que tomo la carretera y veo un camino de tierra perderse en la oscuridad, me pregunto cuántos lugares como ese existen, escondidos, tragándose a la gente como si nunca hubieran existido. Y lo peor de todo, cuántos camioneros como yo han llegado demasiado tarde. Llevo años conduciendo un tráiler por las carreteras de México. He visto de todo: accidentes espantosos, retenes falsos, gente pidiendo aventón en medio de la nada, pero nunca algo como aquella noche en la que creí que mi vida terminaría en un callejón sin salida. Venía desde Nuevo Laredo, transportando mercancía hacia la Ciudad de México. Ya había pasado Monterrey sin problemas, pero al llegar a un tramo solitario de la carretera, me topé con un bloqueo inesperado. No era un retén oficial, eso lo supe de inmediato. No había patrullas ni luces de emergencia, solo unos vehículos atravesados en la vía y figuras difusas moviéndose a su alrededor. No quise averiguar qué pasaba. Sabía bien que los tráileres eran blanco fácil para los asaltos nocturnos y no estaba dispuesto a arriesgarme. Busqué rápidamente una ruta alterna en el GPS y aunque no era la mejor opción, decidí desviarme por una carretera menos transitada. Mejor perder unos minutos que toda la carga o la vida. Conduje por ese camino angosto y oscuro, sintiéndome cada vez más lejos de la civilización. Apenas había alumbrado público y salvo uno que otro señalamiento oxidado, la vía parecía abandonada. La maleza crecía a los lados de la carretera, cubriendo parte del asfalto, y la única compañía que tenía era el rugido del motor y mi propia respiración. Hasta que los vi. A unos 100 metros adelante, varios hombres encapuchados se movían con rapidez en la carretera. Algunos colocaban clavos metálicos en el pavimento, otros desenrollaban alambre de púas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No había duda, estaban preparando una emboscada. Mi instinto gritó: «¡Retrocede! ¡Sal de aquí ya!». Pisoteé el freno y metí reversa de inmediato. No iba a ser su presa. Pero en el calor del momento, no calculé bien el ángulo y el tráiler se metió en una callejuela de terracería demasiado estrecha. Giré el volante intentando corregir, pero las llantas traseras patinaron en el suelo suelto y la caja se atoró contra una pared de adobe.
Estaba atrapado. El sudor me empapaba la camisa. El retrovisor me mostraba a los encapuchados girándose lentamente hacia mí. Uno de ellos señaló en mi dirección y los demás comenzaron a caminar en mi dirección con pasos firmes. El miedo me golpeó con toda su fuerza. Intenté acelerar para zafarme, pero solo levanté una nube de polvo inútil. El tráiler no se movía. Mi única opción era encerrarme en la cabina. Cerré los seguros de las puertas, apagué las luces y contuve la respiración. La cabina quedó sumida en la oscuridad, pero los pasos afuera se volvían más nítidos. Se acercaban. Se escuchaban las pisadas sobre la grava, el sonido de algo metálico arrastrándose, quizá una palanca, quizá un machete. El primer golpe sacudió la puerta del conductor. Me sobresalté. Otro golpe, más fuerte. «¡Bájate, cabrón!», gritó una voz áspera. No respondí. Me aferré al volante con las manos temblorosas. Sabía que si abría, no viviría para contarlo. Las ventanas vibraron cuando alguien golpeó el vidrio con algo contundente. Un tubo, tal vez. Afuera, las siluetas se movían como sombras de pesadilla, rodeando la cabina, buscando la forma de entrar. Uno de ellos intentó abrir la puerta del copiloto. La manija rechinó. Segundos después, escuché el sonido de una navaja raspando la pintura del tráiler, como un aviso de que no tenía escapatoria. Y entonces, el peor sonido de todos, el clic de un seguro cediendo. El pánico me consumió. Giré a la derecha justo a tiempo para ver la puerta del copiloto abriéndose lentamente. Un brazo cubierto con una chamarra oscura apareció en la rendija, tanteando a ciegas. No lo pensé. Saqué la navaja que siempre llevaba en la guantera y la clavé en la carne expuesta con todas mis fuerzas. El hombre aulló de dolor y retiró el brazo de inmediato. Aproveché su confusión para empujar la puerta con el pie, haciéndola azotar con violencia. Aferrado al volante, encendí las luces altas con la esperanza de desorientarlos. Funcionó por un segundo. Los encapuchados se cubrieron los ojos y dieron un par de pasos atrás. Ese instante fue mi oportunidad. Metí reversa de nuevo, aceleré con todo, y con un crujido ensordecedor, el tráiler arrancó parte de la pared de adobe que lo mantenía atrapado. El motor rugió como una bestia liberada y las llantas patinaron antes de agarrar tracción. Salí disparado del callejón, derribando un par de botes de basura y esquivando los clavos que habían tirado en la carretera. Los encapuchados corrieron detrás de mí, algunos lanzando piedras, otros intentando subirse a la caja. Pero yo ya iba demasiado rápido. No paré. No miré atrás. Conduje como un loco hasta que vi luces en la distancia. Una gasolinera. Me detuve frente a la tienda de conveniencia y bajé de la cabina con las piernas temblorosas. El dependiente me miró con extrañeza. ¿Todo bien, amigo? No pude responder de inmediato. Mis manos aún temblaban. La adrenalina me nublaba el pensamiento. Saqué mi celular, marqué a la policía y reporté la emboscada. No esperaba que hicieran mucho, pero al menos alguien sabría lo que pasaba en esa carretera olvidada. Esa fue la última vez que tomé una ruta alterna sin pensarlo 2 veces. Desde entonces, siempre llevo un bate bajo el asiento y reviso cada desvío antes de meterme en él. Porque hay cosas peores que un mal camino. Hay caminos que no tienen regreso. Las lluvias de verano en Veracruz son despiadadas. Uno cree que puede predecirlas, pero cuando menos lo esperas, el cielo se desploma en un torrente que borra el mundo a tu alrededor. Esa noche, llevaba casi 12 horas al volante, atravesando la carretera México-Veracruz con una carga de electrodomésticos. El camino se había vuelto traicionero. La visibilidad era mínima y el agua golpeaba el parabrisas con tal fuerza que el limpiaparabrisas apenas podía con ella. La cabina del tráiler se sentía como una burbuja aislada en medio del caos. La radio solo emitía estática y aunque trataba de mantenerme enfocado en la carretera,
El sueño me mordía los párpados. Fue entonces cuando la vibración en el volante me alertó. Algo no estaba bien. Una luz roja parpadeó en el tablero. Fallo en el sistema de frenos. No, no chingues, murmuré, sintiendo el pánico aferrarse a mi pecho. Intenté pisar el freno con suavidad, pero el pedal se hundió sin ofrecer resistencia. Solté una maldición y guié el tráiler hacia el acotamiento. A medida que el camión perdía velocidad, un sonido áspero y metálico me indicó que algo iba mal con la transmisión. Cuando finalmente logré detenerme, me quedé en silencio, escuchando el tamborileo incesante de la lluvia sobre el techo. Maldije mi suerte. Era una zona despoblada, a varios kilómetros del poblado más cercano. Revisé mi celular, sin señal. Bajé con una linterna en mano, empapándome en segundos. Me agaché junto al eje delantero y confirmé mis sospechas. Una manguera del sistema hidráulico estaba rota. Solo un mecánico podría arreglar eso. Entonces la vi. Una luz tenue, más adelante en la carretera. Volví a subir a la cabina, encendí las intermitentes y tomé mi impermeable. Caminé hacia la luz con la esperanza de que fuera una gasolinera o un negocio aún abierto. Pero cuando estuve más cerca, me di cuenta de que era un pequeño taller mecánico. La fachada era modesta, con un viejo anuncio de Taller Mecánico El Gordo, colgando torcido sobre la entrada. El interior estaba iluminado por una única lámpara fluorescente, proyectando sombras sobre los vehículos en reparación. Me acerqué y toqué la campana de la entrada. Un hombre rechoncho, con overol manchado de grasa, apareció detrás del mostrador. «Buenas noches, patrón. ¿Qué se le ofrece?». Le expliqué mi problema y el tipo asintió con calma. «Podemos arreglarlo, pero va a tomar un rato. Mi muchacho está cenando. ¿Por qué no se pasa para adentro mientras tanto?». Algo en su tono me incomodó. Era demasiado sereno, casi indiferente para alguien que acababa de recibir a un forastero en plena tormenta. Aún así, no tenía muchas opciones. Seguí al mecánico al fondo del taller. Un joven delgado, con las manos negras de grasa, devoraba un plato de frijoles. Me miró de reojo antes de volver a su comida. «En cuanto termine aquí, le echamos un ojo a su camión», dijo el gordo. Asentí, pero mi atención se desvió a un sonido que venía de la parte trasera del taller. Era un murmullo apagado, como si alguien estuviera discutiendo en voz baja. Me incliné un poco para escuchar mejor. «¿Algo más, patrón?», preguntó el gordo. Sacudí la cabeza y regresé a mi asiento. El gordo desapareció detrás de una cortina de plástico y por el rabillo del ojo noté que el joven mecánico me observaba con una expresión difícil de descifrar. Los minutos pasaron. La lluvia seguía cayendo y el aire dentro del taller se sentía cada vez más pesado. Entonces, escuché algo que me puso en alerta. «¿A qué hora viene el otro camión?». La voz provenía de la parte trasera del taller. «Al rato», respondió otra voz, más ronca. «En lo que terminamos de cargar». Contuve la respiración. «¿Cargar qué?». Disimuladamente, me levanté y caminé hacia la cortina de plástico. La aparté apenas unos milímetros y lo que vi me heló la sangre. Había varias cajas de madera apiladas, algunas abiertas. Dentro vi destellos de metal, armas largas, pistolas, cartuchos. No era un taller mecánico común. Esto era un punto de tráfico ilegal. Me alejé con el corazón golpeándome las costillas. Volví a mi asiento y traté de respirar con normalidad. Tenía que largarme de ahí. El joven mecánico me miraba. Sabía que yo lo sabía. Intenté sonar casual. «Oiga, patrón, creo que mejor voy por ayuda. No quiero retrasarlos». El gordo regresó, secándose las manos con un trapo sucio. «No se apure. Su camión ya casi está listo. No quiero molestar. No es molestia». Un escalofrío recorrió mi espalda. No me iban a dejar ir.
Mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba encontrar una salida sin levantar sospechas. Voy a llamar a mi patrón para avisarle, dije, sacando mi celular. El gordo sonrió. Aquí no hay señal, pero si camina unos metros para la carretera, tal vez agarre un poco. Fue mi oportunidad. Gracias, ya vuelvo. Tomé mi impermeable y salí del taller con calma, sintiendo la mirada de ambos sobre mí. Apenas crucé la puerta, aceleré el paso. Si lograba llegar a mi tráiler, tal vez podía encerrarme en la cabina y pensar en un plan. Pero entonces, escuché pasos detrás de mí. Corrí. Los gritos surgieron a mi espalda. ¡Deténlo! Llegué a la puerta del camión y tiré del manubrio. Estaba cerrada. Busqué las llaves en mi bolsa, pero mis manos temblaban demasiado. Algo golpeó mi espalda con fuerza, haciéndome caer de rodillas. Me giré justo a tiempo para ver al joven mecánico con una llave de tuercas en la mano. Me arrastré hacia la llanta delantera y pateé con todas mis fuerzas. Él cayó de espaldas. Sin perder un segundo, me levanté y logré abrir la puerta. Me lancé dentro de la cabina y cerré con seguro. Afuera, el gordo y el mecánico golpeaban la puerta, gritando maldiciones. Encendí el motor. El camión rugió. Metí primera y pisé el acelerador. La mole de acero se sacudió y se lanzó hacia adelante. Por el espejo, vi al gordo tropezar, apenas esquivando las llantas. La lluvia seguía cayendo con furia, pero no me detuve hasta ver las luces de un retén policial a lo lejos. No denuncié nada. No podía. No quería que me buscaran. Solo seguí conduciendo, sin mirar atrás. Nunca pensé que aceptar un trabajo como chofer de carga me pondría al borde de la muerte. Pero aquí estoy, escribiendo esto con las manos temblorosas, después de haber escapado de un infierno del que pocos pueden contar su historia. Mi nombre es Pedro, y llevo apenas 3 semanas trabajando como chofer de un camión refrigerado. Mi jefe, don Julián, es un hombre de pocas palabras, con la mirada siempre dura y la paciencia corta. Si quieres ganar bien, tienes que moverte rápido y no hacer preguntas, me dijo el primer día. Yo solo asentí. El dinero es dinero, y necesitaba pagar mis deudas. Aquella noche, me asignaron una entrega urgente, productos refrigerados con destino a la costa de Veracruz. La carga tenía que llegar antes del amanecer, sin excusas. Toma la ruta vieja, es más rápida, me dijo don Julián con ese tono que no dejaba lugar a discusiones. Pero patrón, esa carretera es peligrosa, intenté decir, pero su mirada me cortó en seco. Si no quieres ir, dímelo. Hay muchos que matarían por este trabajo. Tragué saliva y tomé las llaves. La carretera era un desierto de asfalto, sin más compañía que las luces de mi camión y el eco del motor. Me concentré en el camino, pero un pensamiento me atormentaba. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué había en esa carga que debía llegar tan rápido? Intenté no pensar demasiado en ello. Pasadas unas 3 horas, la suerte decidió darme la espalda. El motor empezó a fallar, primero con pequeños tirones, luego con un sonido seco y ahogado. Intenté acelerar, pero nada. Tuve que detenerme en un pueblito que ni siquiera aparecía en mi GPS. El lugar era pequeño, casi fantasma. Casitas de adobe con techos de lámina, calles de terracería y un par de tiendas con luces parpadeantes. Un letrero oxidado decía San Nicolás de los Vientos. Jamás había oído hablar de él. Apenas me bajé del camión, un hombre de bigote espeso y manos gruesas se acercó. Vestía una camisa de manta y tenía el tipo de sonrisa que te hace desconfiar. Buenas noches, joven. ¿Se le descompuso el camión? Sí. El motor dejó de responder. Contesté, intentando sonar tranquilo. Ah, qué mala suerte. Pero no se preocupe. Aquí tenemos un taller. No es muy grande, pero le puede ayudar.
Algo en su voz me puso en alerta, pero no tenía opción. Le seguí hasta el taller, un sitio pequeño con herramientas viejas y un auto desmantelado en la entrada. Un tipo de espalda ancha y mirada esquiva revisó el motor y chasqueó la lengua. Esto va a tomar tiempo. ¿Cuánto? Quizás unas 4 o 5 horas. 5 horas. Mi entrega tenía que llegar antes del amanecer. Sentí un escalofrío en la espalda. No tengo tanto tiempo. Bueno, entonces tendrá que esperar. No hay otro mecánico por aquí. Resoplé con frustración. No tenía alternativa. Mientras esperábamos, el hombre del bigote me llevó a una fonda. Olía a maíz y carne guisada, pero también a algo que no pude identificar. Algo metálico. Me ofrecieron un plato de frijoles y carne. No tenía hambre, pero tampoco quería rechazarlo. ¿De dónde viene, joven?, preguntó la cocinera, una mujer de ojos hundidos. De la ciudad. Trabajo en entregas refrigeradas. Hizo una pausa y me miró de una manera extraña. Aquí no llegan camiones muy seguido. No le di importancia hasta que noté algo inquietante. En la mesa de al lado había un grupo de hombres viéndome sin disimulo. Murmuraban entre ellos. Uno de ellos, de piel curtida y sonrisa torcida, levantó su vaso y me saludó con la cabeza. Mi instinto gritaba: «Sal de aquí». Traté de no parecer nervioso. «Voy al baño», dije, y me levanté. En cuanto giré por el pasillo, los escuché hablar en voz baja. «¿Ya revisaste la carga?» «Todavía no, pero el patrón quiere que lo tengamos listo antes del amanecer». «Entonces que no se vaya a ningún lado». Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Mi carga? ¿Qué querían con mi camión? Me asomé por la ventana del baño y vi algo que me heló la sangre. Uno de ellos abría las puertas traseras de mi camión. Salí sin hacer ruido y corrí hacia la salida trasera de la fonda. Si me quedaba más tiempo, no iba a salir vivo de ahí. Corrí de regreso al taller. El mecánico no estaba. En su lugar, vi una puerta entreabierta al fondo del lugar. Me acerqué y con el pulso acelerado, miré dentro. Había cuerpos, personas desnudas, colgadas de ganchos, algunas aún con los ojos abiertos. Era un matadero humano, y en el suelo, varias neveras de metal como las que yo transportaba en mi camión. Di un paso atrás, pero choqué contra alguien. Era el tipo del bigote. «Ya viste demasiado, hijo». Su voz ya no sonaba amigable. Sacó un machete. No pensé. Corrí. Esquivé una patada de otro de los hombres y me lancé hacia mi camión. Las llaves estaban en el tablero. Subí y giré la llave. El motor no respondió. Maldición. Los hombres se acercaban. Sabían que no tenía escapatoria, pero en mi desesperación, algo me iluminó la mente. El enfriador. Giré los controles al máximo. El sonido del enfriador rugió como un monstruo y una nube de vapor helado envolvió la parte trasera. Los hombres se detuvieron en seco. Sabían que si el gas refrigerante se liberaba, el oxígeno se reduciría en segundos. «¡Está loco!», gritó uno. Pisé el acelerador con fuerza. El camión tembló y arrancó. Golpeé una cerca de alambre y salí disparado a la carretera. No miré atrás. No podía. No sé cuántos kilómetros recorrí hasta que vi luces de patrullas en la carretera. Frené de golpe y bajé del camión. La policía al principio no me creyó hasta que abrieron la carga. Dentro de las neveras había órganos humanos. Los federales hicieron un operativo en el pueblo, pero cuando llegaron, el lugar estaba vacío. Ni rastros del taller, ni de la fonda, ni de los cuerpos, como si nunca hubiera existido. Cuando le conté todo a don Julián, su rostro se mantuvo impasible. Solo me dio un sobre con dinero extra y me dijo: «Si quieres seguir trabajando, nunca vuelvas a hablar de esto». Al día siguiente, renuncié.
Pero a veces, cuando manejo por la carretera y veo un pueblo a la distancia, no puedo evitar preguntarme, ¿cuántos más como San Nicolás de los Vientos existen por ahí? Y lo peor de todo, ¿cuántos camiones como el mío siguen circulando sin que nadie los detenga?